Bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo episodio de Mi Talento Activo Podcast. Hoy traemos un tema súper interesante, ¿verdad, Ana? Hola, ¿cómo estás, Carla? Bienvenidos a todos a esta nueva etapa de Mi Talento Activo. Hoy vamos a hablar de liderazgo, de la importancia del autodesarrollo y de autoliderarse. Este es el inicio de una serie de encuentros que vamos a tener, Así muy es. relacionados con todo lo que tiene que ver con el liderazgo, la importancia desde el ser, la importancia en la familia y la importancia también en las organizaciones, que al final del día es donde comúnmente más hablamos de liderazgo, de la oportunidad que tienen muchos de desarrollarlo, y este encuentro nos va a permitir dar ese abreboca de lo que vamos a ir acompañando a desarrollar a muchos que nos acompañan desde hace mucho tiempo en Mi Talento Activo. Así es. Este es uno de los temas que para nosotras ha sido súper interesante porque nuestra razón de ser tiene que ver con eso de maximizar el potencial. Y como bien decía Ana hace un momento, a veces hay una duda por lo que nosotros hemos venido escuchando con ustedes, los mensajes que nos envían, de personas que dicen, pero yo pudiera hacer alguna de las cosas que ustedes hacen, yo pudiera tener alguna asesoría, si yo no soy una persona que ocupa una posición gerencial o una posición supervisoria. Y nosotros la respuesta que tenemos es que no necesariamente esto tiene que ver con el cargo o con el rol que tú ocupas. Porque como bien hablábamos, el liderazgo no solamente trata de influenciar a otros, sino es el liderazgo personal. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el inicio, ¿no? ¿Qué trata ese tema de autoliderazgo? ¿Qué es lo que mencionamos o a qué nos referimos cuando hablamos de autoliderazgo? Si nos vamos inicialmente como al concepto puro de liderazgo, es la capacidad de influir, ¿sí? La capacidad de influir, eh, comúnmente de influir en otros, en muchos aspectos. Pero cuando hablamos de autoliderarse o autoliderazgo, es esa capacidad que tengo de influir en mí de manera integral, en mis pensamientos, en mis acciones, un poco lo que llamamos la coherencia entre el pensar, el hablar y el hacer, que cuando nos manejamos entre relaciones interpersonales es muy importante, pero cuando lo estamos haciendo a nivel interpersonal o intrapersonal conmigo mismo, pues cobra mayor relevancia. Entonces, que quisiéramos decir que el autoliderazgo es la manera de que yo tengo o las herramientas que voy implementando para poder influir en esto que es mi pensar, mi decir y mi actuar. Con ocasión, pues, a las metas o el desarrollo que queramos tener, o sea, porque puede ser por una meta en particular, puede ser un objetivo a corto plazo, mediano plazo, e incluso esta forma de desarrollar liderazgo en mi entorno, ¿sí? Yo puedo ser el líder de mi casa, puedo ser el líder social de mi comunidad, de mi comunidad religiosa, como puedo ser un líder dentro de las organizaciones sin tener el rol, como decía Carla. Tú puedes ser un líder organizacional porque la organización te ha dado ese estatus porque tienes competencia que te hace un interlocutor válido para la organización y para otros. Entonces, retomando el tema del autoliderazgo, pues la persona que quiere desarrollar esta competencia es muy importante que tenga claro cuáles son las emociones que tiene, cómo las gestiona, cómo influyen en su entorno y en su toma de decisiones. También es muy importante entender qué quiere lograr para poder entonces autoliderarse, porque ¿en qué quiero ser un líder en mi vida? ¿En qué quiero enfocarme? ¿Es una meta académica? ¿Es una meta familiar? ¿Es una meta profesional? ¿Dónde voy a implementar ese autoliderazgo que quiero desarrollar? Entonces, básicamente es un poco. Marta les decía que ella le gusta la frase o el concepto de liderazgo porque tiene muchas competencias inmersas, la comunicación, el trabajo en equipo, la asertividad, y cuando yo llevo eso al plano personal es
¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué conversación estoy teniendo conmigo para yo poder lograr esa meta? ¿Cuál es la red de apoyo que estoy buscando, que sería mi equipo, para yo poder lograr eso dentro de lo que quiero en el corto o mediano plazo? La inteligencia emocional, conociendo la inteligencia emocional, que es cómo regulo mis emociones. Y yo, Carla, incluiría algo que no se dice comúnmente, pero llamamos muchas veces lo que es gestionar la frustración. Cuando estamos en un proceso de autodesarrollo, la tolerancia a la frustración es una cosa, que es la capacidad que yo tengo para gestionar cuando las cosas no se dan como espero, cuando otros no se comportan como yo espero, pero gestionar la frustración que me da eso en un proceso de crecimiento y de desarrollo también es una competencia o es algo que yo tengo que aprender a gestionar. Entonces, gestionar la frustración, que muchas veces en muchas etapas de nuestra vida no vamos a poder lograr las cosas como queremos ni en el momento que queremos, forma parte de ese autoliderazgo. Cuando lo llevamos al ámbito organizacional, influir en otros también implica gestionar la frustración de otros dentro del equipo de trabajo, porque muchas veces en el mundo organizacional van a haber cambios de directrices, va a haber organizaciones que están en ensayo y error dependiendo de su estadio de desarrollo, y uno de los principales roles del líder o del que acompaña a otros a desarrollarse es como también los ayuda en gestionar esta situación, ¿sí? Entendiendo un poco esto, pues cobra mucha importancia el autoconocimiento, que también en Mi Talento Activo lo hemos hablado en muchas ocasiones, el autoconocimiento integral, el autoconocimiento de cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad, y cómo dentro de mis áreas de oportunidad, pues yo hago aliados en mi entorno que me acompañen a gestionar esas áreas de oportunidad y que me ayuden a potenciar esas cosas que a mí me están faltando en este momento. Sí, fíjate que acabas de decir algo súper importante y que era parte de lo que nos hemos planteado nosotros en Mi Talento Activo. Romper un poco ese paradigma de no me interesa el liderazgo, eso todavía no me ocupa, eso va a ser cuando a mí me nombren o cuando ya yo tenga una madurez que decida desarrollarme por ahí. En este momento no me ocupa. Resulta que trabajar en ti tiene que ver con esa conciencia, o sea, como ese autodesarrollo donde ya yo me doy cuenta, o sea, donde yo hago y entiendo que comprendo que es una necesidad, indistintamente en el ámbito donde yo esté, llámese el ámbito laboral, llámese el ámbito personal. ¿Qué pasa? Que nosotros, a nivel de nuestro desarrollo, o sea, nuestro desarrollo humano, no todo el mundo ha tenido esa conciencia desde temprana edad, sino que lo asociamos más a que eso va a ocurrir cuando ya nosotros nos insertemos en el mercado laboral. Entonces, el autoconocimiento, como tú lo planteas ahora, lo vamos desarrollando también, eso forma parte de nosotros. Que estemos más avanzados o no, ya eso es otra cosa. Pero el autoconocimiento no es lo que nosotros vamos a conocer cuando estemos en una sesión de trabajo, cuando estemos en un feedback con nuestro jefe o cuando recibamos un feedback de nuestra pareja, etc. No, el autoconocimiento lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo, solo que lo vamos a ir enriqueciendo porque en la medida que nosotros vayamos teniendo mayor aprendizaje, ya nosotros vamos a ir entrando a esos diversos viajes, porque nosotros decimos que el autoconocimiento es un viaje. Lo vas a hacer toda la vida, lo único es que tú lo vas a ir practicando y todo lo que se practica se va perfeccionando. Incluso, Carla, el tema del autoconocimiento está ya tan arraigado en esta generación que hay muchas herramientas y muchos especialistas hablando con niños de edades entre 6 y 12 años de temas de inteligencia emocional, de cómo reconocer sus emociones, de cómo tener tolerancia a la frustración en un mundo donde
pues la inmediatez se ha vuelto como el pan de cada día. Quiero las cosas ahora, si no lo tengo en este momento, pues me siento mal, siento que fracasé a tempranas edades, y también eso forma parte de la salud mental. Entonces hay muchas personas que ya se dieron cuenta que el tema del autoconocimiento no es cuando tú seas adulto, no es cuando tú estés en el mundo laboral, es incluso cuando en tus primeras etapas de desarrollo. La importancia que tiene esto, y es un regalo que les damos hoy también a los que tienen niños como madre, pues obviamente lo he vivido, de darle la oportunidad a tu hijo o a esa persona que está contigo en tu familia, a ese adolescente, de poder tener herramientas ahora para gestionarse y autoconocerse, porque el mundo va a cambiar y siempre va a estar cambiando, y nos vamos a encontrar con mil situaciones que a lo mejor no vamos a estar preparados para afrontarla, pero si yo tengo como digo yo, mi maletica de herramientas que viene acompañándome a lo largo de mi historia, y en esa maletica de herramientas pues tengo también el autoconocimiento de qué me detona una emoción y qué me detona otra, o cómo cuando esa emoción llegue yo la gestiono, o qué pasa si tengo una meta en un tiempo y no se cumple como la esperaba, o cuando llega un entorno laboral que usualmente no es como uno desearía al 100%, cómo eso lo puedes llevar a cabo, y puedes ir, como digo yo, un término que siempre uso, cómo puedes surfear la ola con esa maletica de herramientas y con la situación que estás llevando. Hay un nivel de conciencia que no existía hace 20 años atrás, seguramente. Hay un nivel de profesionales acompañando a las personas en distintas etapas de su vida, y yo creo que es muy importante que echemos mano de eso que ahora está disponible, y que no solo tiene que ser pago. Hay libros, nosotros hablábamos muchas veces que el autodesarrollo y el autoconocimiento viene desde que escuches un podcast hasta que te leas un libro, hasta que vayas a una educación formal y te capacites. O sea, hay una amplia gama de posibilidades que tenemos ahora, obviamente dependiendo de la realidad de cada uno, que podemos utilizar en este tema de autodesarrollarnos y todo lo que tiene que ver con autoliderarnos. ¿Sí? Sí. Fíjate que eso que acabas de decir es súper importante, y la buena noticia no es que nosotros traemos una fórmula, sino es el abrirnos a ese abanico, porque las posibilidades están y cada quien lo va a ajustar en función de su autoconocimiento con la que más le funcione. O sea, hay personas que le funciona mucho la experiencia en campo. Dice, no, mira, yo sé que para yo trabajar ese tema de la frustración, yo tengo que exponerme a esas situaciones que para mí no tiene que ver con, no se parecen nada a las expectativas que yo tengo, para yo ir haciendo el músculo, así como el gimnasio. Hay otras personas que no, que dicen, no, mira, yo soy una persona que necesito es documentarme primero, saber cuál es la teoría, cuál es la información, y después yo eso lo proceso y lo adapto. Sí, porque cada persona es un mundo, como dice la frase sin sonar cliché. Tenemos estilos de personalidades diferentes, canales de aprendizaje diferentes. Muchas veces creemos que todos aprendemos igual, y eso obviamente es una debilidad que solemos tener, creer que todo el mundo aprende de la misma forma o tiene los mismos canales. Lo importante en este punto es que yo logre identificar cuál es mi canal de aprendizaje. Cómo yo me siento más cómodo gestionando esto, cómo yo puedo buscar una red de apoyo. Yo soy muy creyente de cuál es tu red de apoyo para crecer, buscar quién es tu mentor o quién es tu referente. Eso es muy importante, sin idealizar. Idealizar no es bueno, porque al final del día es otro ser humano con sus defectos o defectos y virtudes, como lo queramos llamar, pero ¿quién es mi referente de eso que yo quiero lograr? Y aprender desde la experiencia, desde conocer a ese referente,
qué ha hecho para que esté en ese lugar, que de eso que esa persona ha hecho que me sirve a mí y que no me funciona, porque obviamente las realidades son distintas, los contextos son diferentes, pero ese referente, ¿cómo lo hago parte de mi red? De mi red de apoyo, de mi red de crecimiento, de esos pilares que usualmente nosotros necesitamos, porque ciertamente somos seres sociales y no estamos solos. Y hay muchas personas que siempre están a disposición para acompañarnos y para ser esos referentes. Entonces, ¿por qué yo emprender un camino de autoconocimiento, de autodesarrollo solo? Si puedo echar mano de a lo mejor personas que estén a mi alrededor en distintos contextos. Pueden ser desde mi familia, pueden ser mis compañeros de trabajo, puede ser un jefe, puede ser alguien de mi comunidad, pero quién está a mi alrededor que yo puedo identificar claramente y lo puedo invitar a acompañarme en ese autodesarrollo. Ahí acabas de decir un segundo punto que va luego del autoconocimiento, que tiene que ver con ese, unos lo llaman círculo de influencia, otros lo entienden básicamente que dicen, bueno, rodéate de las 5 personas con las que más compartas, el resultado de eso, así va a ser tu calidad de interacción. Otros le dicen el entorno importa. No necesariamente porque sea la red que te ayude. Como dice Ana, te ayuda, te puede potenciar, pero también si no eres consciente de cuál es el círculo de influencia que va alineado a ti, a las metas que tú quieres, o así no tengas metas, sino a esa versión de ti en la que tú quieres seguir trabajando, esto puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque son las personas que te va a costar, por ejemplo, si tú eres una persona que se quiere desarrollar mucho en crecimiento profesional, por lo menos de tu círculo de influencia, que hayas personas que vayan en esa línea, porque si no, ¿cómo tú vas a crecer profesionalmente? Si te vas por el área deportiva, bueno, yo quiero ser un nadador y lo voy a poner a un extremo, o sea, un nadador profesional. Bueno, por lo menos yo debo estar rodeado con un equipo que también haga natación. Entonces, eso que acaba de decir Ana es nuestro segundo punto para ofrecerles, que va basado tanto en las vivencias propias como todo ese camino que nosotros estamos acompañando y que seguimos sumándole a ustedes. Y para nosotros es vital, o sea, que sepamos cuál es ese círculo de influencia que nosotros necesitamos, no para que dejemos de compartir con otros, porque somos seres sociales, somos seres universales. El tema de la inmediatez, de la tecnología, de la globalización, nos hace que estemos la mayor parte del tiempo conectados. Pero para que identifiquemos dentro de todas esas personas con las que estamos y en las que nosotros vamos a interactuar y vamos a hacer la mayor inversión de nuestra energía, esté focalizado en cuáles son esas personas que van a influenciar positivamente en nuestro crecimiento. Sí, y me cuelgo ahí del comentario globalizados y conectados, porque también es con qué estoy conectado. ¿Qué es lo que estoy consumiendo que me suma? Yo escuchaba a alguien estos días que decía, yo no consumo cosas que me hagan tener pensamientos negativos o me lleven a situaciones que me generen estrés, sino que qué estoy consumiendo en las redes sociales, qué estoy consumiendo en la televisión, qué en la prensa. Entonces eso, aunque lo minimicemos, porque la gente puede decir, bueno, es estar informado, es mantenerme al día, pero qué consumo en mi día a día que me alimenta lo positivo o que me lleva a un estadio de parálisis también. Entonces, obviamente, cuando yo estoy en un estadio de parálisis, como decía una persona a la cual admiramos mucho, nos da parálisis por análisis, me quedo en ese ejercicio de totalmente dando vueltas en mi cabeza de qué hacer y qué hacer y qué hacer y no acciono. Entonces, esta globalización tiene sus pros y sus contras y nos lo demostró la pandemia, de que puedo estar conectado con muchas cosas en el mundo y aprender y desarrollarme, que es otra gran ventaja, pero también puedo estar conectado con cosas que no me suman en ese desarrollo. Entonces, hay que aprender a pasar una línea muy fina
entre lo que sí me suma en ese autodesarrollo y qué es lo que no me está sumando en este momento. En este momento, porque puede ser que más adelante me sume, puede ser que no, puede ser lo que yo empiece a gestionar ahora o con lo que yo me empiece a conectar en este momento en una fase inicial, sea algo potenciador, pero que en 6 o 8 meses ya no sea lo que me funcione y me funcione en esa nueva realidad. Pero todo esto forma parte de que yo tenga un nivel de conciencia cada vez más evolucionado y traer de mi cajita de herramientas qué cosas son las que podemos ir incorporando en este mundo de evolucionar o crecer. Yo hablo mucho de evolución porque el crecimiento puede estar asociado a crecimiento en temas de edad, pero cuando tú hablas de evolución es que tú vas cada vez superándote a ti mismo, porque la competencia no es con otros, la competencia es que yo quiero ser mi mejor versión a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Va a depender de cada persona. El tiempo pueden ser 6 meses, yo puedo evolucionar en 6 meses, puedo evolucionar en 1 año, puedo evolucionar en 10 años, pero todo va a ir en consecuencia de ese nivel de conciencia que yo tenga de mí como persona, de mis emociones, de las cosas que requiero para poder avanzar y de a dónde quiero ir y de qué quiero ser. Esto de mi mejor versión tiene que tener un propósito, o sea, que tú tienes que definir cuál es tu mejor versión o qué versión quieres ir superando de ti mismo con el tiempo, porque definitivamente los seres humanos somos personas orientadas a los resultados y a los logros, algunos en mayor medida que otros. Hay personas que tienen esta orientación mucho más arraigada que otras, pero en el fondo todos somos seres orientados al resultado y al logro. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál es mi meta? ¿Y cuáles son mis metas? Pero no las metas escritas en piedra, porque somos seres humanos y el mundo es cambiante y yo también soy cambiante. A lo mejor mi meta en este momento de aquí a 1 año es una, pero en 5 años puede haber cambiado o en 6 meses. Entonces, como yo tengo la capacidad y vuelvo al concepto de gestionar la frustración, de que si el camino en el que yo entendía que tenía que seguir para lograr esa meta cambió por X o por Y, cómo yo gestiono esto y redirecciono rápidamente y busco otro camino para lograr la misma meta o cambio de meta. Por las circunstancias, por el rol, por lo que puede estar ocurriendo en este momento en mi entorno y mi realidad. Y eso forma parte del autoliderazgo. El líder, cuando tú eres líder, tienes la capacidad de fijar objetivos, fijar cómo llegar a esos objetivos y ayudar a otros a caminar en esos objetivos. Entonces, ¿por qué el autoliderazgo para mí es algo un poco más complejo, se puede decir? Porque cuando tú aprendes a trabajar con otros, teoría de social, cuando tú vas con otros caminando, el camino se puede hacer un poco más liviano, pero cuando el camino es contigo mismo, a veces tenemos no tenemos la suficiente fortaleza como para cuando el camino se pone duro y me voy dando cuenta de que hay cosas que tengo que mejorar o que hay cosas que dependen solo de mí, nada más de mí, suelo dejarlo y decirle, bueno, ahora no. Esto no lo voy a trabajar ahora, esto no lo voy a solucionar ahora, lo voy a dejar para más adelante. Entonces voy dejando a un lado aquellas cosas que se me pueden estar haciendo difíciles en el momento. Y a veces no es tan consciente como lo estás diciendo. A veces no lo decimos porque ni siquiera lo identificamos, pero con nuestro hacer estamos postergando, estamos dejando de tomar decisiones y no lo veo porque no estoy consciente. Sí, y eso es lo que hace que cuando las cosas pasan y yo hago como un balance de qué dejé de hacer, es donde vienen los arrepentimientos. Dice, si yo en algún momento hubiese hecho esto, que lo tenía en mi cabeza y lo pude haber gestionado en ese momento, pues no estuviese ahora acá. Si yo me hubiese inscrito en ese curso, hubiese desarrollado tal cosa y hubiese conseguido este trabajo que se me presentó ahora. Si yo hubiese trabajado mis emociones, ahora que soy padre, pues hubiese gestionado mejor la crianza de mis hijos.
Y pueden haber N cantidad de situaciones que se me presenten cuando yo haga ese checklist de balance. Pueden haber muchas. Y es válido que las reconozca. O sea, y es muy importante que las reconozca, porque eso me va a llevar a mí a corregir y a redireccionar el camino. La experiencia de lo vivido forma parte también de un canal de aprendizaje. De lo vivido y de lo que dejé de vivir también. Entonces, cuando yo hago ese checklist y esa autoevaluación de dónde estoy ahora y que dejé de hacer hace 5 años y no estoy en el momento en el que quisiera estar, pues ahora, ¿qué voy a hacer diferente? Es la oportunidad de hacer algo diferente. Y cuando lo llevo al mundo organizacional no logramos los objetivos de este proyecto, no cumplimos en tiempo, hubo a lo mejor algunas situaciones y la responsabilidad de aquel que es el guía del otro o del resto del equipo, es decir, cuáles fueron las lecciones aprendidas, que aprendimos positivamente de este camino y qué dejamos de hacer, que también forma parte de una lección aprendida, y cómo lo voy a hacer diferente ahora. Repetir la fórmula a veces no me funciona, entonces ¿qué tengo que cambiar para lograr eso que yo quiero? Sí, sabes que una de las cosas, y que eso desde que lo entendí, o digamos que lo digerí, porque no tiene que ver con un tema de entendimiento, del autoliderazgo, verlo no necesariamente como que es la preparación previa para que tú ocupes un cargo o para que logres una meta, sino de tú eres el CEO de tu vida. O sea, tu autoliderazgo es tu poder, no es de nadie más, es tuyo. Entonces ya eso te pone en otro estadio y te permite hacer por lo que tanto hemos trabajado, que es activar nuestro talento. Si seguimos en automático, si lo relacionamos solamente con un ámbito de nuestras vidas, no es ni bueno ni malo, sino que los resultados que van a tener van a ir muy en línea a esa postura. Pero cuando ya tú lo llevas a esa conciencia, cuando tú te conoces, porque lo estás desarrollando, tú dices, ya va, tengo que hacerme cargo. Tengo que hacerme cargo si yo necesito lograr unas metas nuevas, porque cambié, ya no soy la misma de hace un tiempo, o como tú muy bien lo decías, no, mira, pasé el balance, como nosotros decimos, pasamos balance, pasamos revista al final del día, qué logré, qué no logré, y tú dices, no, mira, aquí pasó algo, yo tengo que hacer algunos ajustes, ya tú vas con otra visión, porque entonces ya parte de la responsabilidad, que no es de más nadie, es de ti. Si tú le quieres delegar en otra persona, también eso es una forma de uno irlo probando. Entonces, fíjate, ya con todo esto que hemos hablado, parte del compromiso, estamos en este trabajo de autoliderazgo, tiene que ver también con, hablamos del autoconocimiento, pero nos permite también hablar de los hábitos. Cuando hablábamos hace un momento de lo que consumimos, fíjate lo que a mí me vino a la mente. Yo aprendí a leer y yo tuve una práctica desde muy niña, siempre a leer la prensa. Y entre las cosas que yo leía libros, yo leía cuentos, pero en mi casa no faltaba la prensa y mis amigas me iban a buscar y yo estaba fajada leyendo. De un tiempo para acá, con la evolución, con mi evolución, yo no consumo noticias. No significa que yo esté desactualizada, sino que ya ahora mi filtro es otro. Pero esa rutina que yo tenía de leer en un espacio del día el periódico físico, y a veces me leía, si en la casa llevaban 2 periódicos, yo leía los 2 periódicos, las mismas noticias, cada uno con un enfoque diferente, pero ya ahora tengo otros hábitos que van alineados ya con mi interés en este momento, porque vamos cambiando de intereses, vamos cambiando de hasta nuestra salud ya no es la misma. Entonces, cuando ya tú identificas una problemática, ya tú empiezas a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, fíjate lo interesante de los hábitos. La invitación no es a decir, bueno, ya a partir de mañana escuché el podcast y yo tengo que pararme a las 5 de la mañana, yo tengo que hacer ejercicio, etcétera. No es invitarte a revisar qué hábitos te van a ayudar a lograr esa mejor versión o que te van a ayudar a trabajar tu autoliderazgo. Porque un hábito puede ser lo que hablábamos de escuchar un podcast. Mira, yo necesito formarme en algo. Entonces, ¿cuál va a ser la vía? Bueno, la vía puede ser el audio. Mientras voy en el vehículo, cuando vengo en el tránsito, yo pongo
un podcast de mi interés o del tema en el cual yo estoy interesada, o también otro hábito dice, bueno, mira, necesito estar más saludable, entonces tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, mis hábitos de ejercicio, etcétera. Sí, un poquito con ese tema del hábito, a veces tenemos conductas aprendidas. Conductas aprendidas que vienen de nuestra formación, de nuestro proceso de sociabilización, de nuestra casa, y que nos funcionan hasta cierta etapa de nuestra vida. Fueron funcionales, y me voy a colgar obviamente del ejemplo de la prensa. En ese momento, estar informado, o sea, que una persona estuviera informada, que la prensa te va a dar vocabulario, la prensa te va a dar información, la prensa te va a dar muchas bondades, adicional a los hábitos que tú podías tener en ese momento. Hasta cierto punto, ese paradigma para ti fue funcional. Llegó un momento en tu vida en donde ya tú dijiste, bueno, ya esto me acompañó hasta acá. Y me enriqueció lo que me tenía que enriquecer en los momentos de mi vida en los que lo usé. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Entonces, ¿qué hábitos voy a mantener y qué hábitos voy a cambiar o voy a incorporar? Entonces, es como abrazar esas conductas aprendidas que me han llevado a este nivel de desarrollo y que me han permitido lograr todo lo que he logrado en mi trayectoria personal, profesional, académica, etcétera. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ese siguiente paso forma parte de la evolución, forma parte del desarrollo y forma parte de darme cuenta de que debo cambiar herramientas. Y esas herramientas las debo también revisar y ver si son las que me funcionan para yo lograr esa meta o lograr llegar a ese camino que me quiero trazar o que me estoy trazando. Y pueden haber muchos hábitos que a lo mejor los voy a implementar y me doy cuenta en el camino que no me funcionaron. Eso no es tiempo perdido. Forma parte de esa experiencia también, de ese conocimiento y de saber que eso a mí no me funcionó. Le puede funcionar a alguien que está muy cerca, le puede funcionar al de al lado, le puede funcionar a mi mejor amigo que tengo 25 años conociéndolo, pero a mí no me funciona. Y tengo que tener también la suficiente madurez para darme cuenta de que algo que implementé no me funcionó, lo dejo e incorporo algo más a mi estilo. Eso no es bueno ni malo. A veces, muchas veces cometemos el error de ser muy duros con nosotros mismos en este proceso de crecimiento y evolución, porque creemos que vamos en una carrera contra algo, contra el tiempo, contra otras personas. Me comparo. No hay nada más común que compararnos. Desde niños nos estamos comparando por muchísimas razones, por deseabilidad social, por el entorno, por lo que aprendí en mi casa. Entonces, pero lo importante en este camino es que mi comparación tiene que ser con mi versión de hace un año, con mi versión de hace 6 meses, con mi versión de ayer, que fue jueves. O sea, qué diferente hay hoy viernes que no había el jueves en mi vida. O en ese, no es una carrera con nadie. Eso es algo que también queremos como dejar ese mensaje. Es una competencia sana con mi propia versión. Porque al final del día, cada ser humano es individual, cada meta es particular, cada realidad es particular y es imposible que yo logre llegar al mismo nivel que tenga una persona en la cual yo admiro. Seguramente voy a llegar o voy a superarlo, pero a lo mejor no van a ser por las mismas vías o el camino no va a ser igual. Es muy importante que en este camino de autodesarrollarnos, de autoliderazgo, tengamos consciente eso. O sea, ¿con quién estoy compitiendo? ¿Estoy compitiendo con alguien más o estoy buscando ser mi mejor versión en este momento de vida? En el momento y en el espacio en el que estoy, en el aquí y el ahora. Cuando tengo mucho, y lo sé por experiencia, cuando tengo mucho pensamiento del futuro, me pierdo en el camino, me voy perdiendo. Y en el pasado. Y en el pasado.
Entonces, cuando hago el ejercicio de estar en el aquí, en el ahora y trazo ese camino, pero voy viviendo el camino día a día de qué cosas que tengo que hacer con disciplina, porque esa es otra variable que muchas veces nos cuesta a los seres humanos el tema de ser disciplinados, pero cuando me impongo la disciplina y trato de buscar que lo que estoy haciendo me nutre, me llama la atención, me gusta, lo disfruto, y va asociado con el tema del placer, cuando disfruto algo que me va a llevar a mi destino, a mi meta final, pues el camino se suele hacer más sencillo. Si estoy haciendo algo que no estoy disfrutando, si estoy haciendo algo que no me está conectando con ese propósito individual, pues es muy poco probable que yo sea disciplinado, es muy poco probable que yo lo disfrute y es muy poco probable que yo llegue a esa meta. Entonces, todo esto juega en ese camino de traer al consciente, o sea, ser consciente de qué es lo que quiero en este momento y cómo lo voy a lograr y de qué herramientas tengo que poner en el presente para poder tener ese desarrollo que estoy buscando. Así es. Ana, para cerrar, a mí me gustaría dar un mensaje a toda la audiencia. Decíamos al inicio que esto es parte de todo lo que nosotros ponemos a disposición. Yo creo que cada uno de nuestros aportes van sumando a ese grande, a ese viaje, a esa ruta, porque no acaba, es constante, constante lo que hacemos del autoliderazgo y luego ya el liderazgo en cada una de sus vertientes. La idea de transmitirles que el camino no se recorre solo. O sea, aquí hemos puesto a disposición como muchas premisas, muchas cosas, pero no con la intención de agobiar. Más bien la intención es de invitarlos a, mira, esto que ustedes sienten, a esto que a ustedes les pasa, nos pasa a todos. Esto surge también de una necesidad que hay en el colectivo, sobre todo con las personas que son asiduas en la audiencia de Mi Talento Activo. Y nosotros estamos aquí para apoyarlos. Hay distintas vías por las que se puede ayudar, no necesariamente por la vía del crecimiento. Hay personas que necesitan apoyo, como tú hablabas de mentorías, que son personas especializadas técnicamente en algún tema específico. Si su ruta es que usted se quiere formar, usted quiere especializarse en algo técnicamente, pero el camino es un camino que hay que recorrer cuando somos conscientes de eso y nos queremos hacer cargo. La buena noticia es que no todo está perdido. Como hablábamos que si vivimos entre el futuro y el pasado, vamos al pasado para entender los aprendizajes. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes que hoy día capitalizamos y que nos van a ayudar a potenciar para trabajar en nuestra versión actual, que es la que nos va a permitir tener un mejor futuro? Sí, es importante revisitar el pasado para entender de dónde venimos y por qué estamos configurados de esta forma. Romper patrones que ya no nos funcionan y poder continuar, ¿sí? Eso es muy válido. Buscar las herramientas que me funcionen, la ayuda que yo entienda que me pueda acompañar, si es una mentoría o si es o algo especializado, dependiendo de dónde estoy en este momento, también es muy importante. Y también que entendamos que eso que tú dices, que no estamos solos, que hay muchas personas transitando un camino y que a veces cuando miro al lado digo, ay, mira, pero a él le está pasando lo mismo que me está pasando a mí. Seguramente con una realidad igual o con una realidad diferente, pero está en este transitar en este camino y que quiero pues dejar en este mensaje que tengamos también algo que se llama autocompasión. A veces nos exigimos mucho como personas, nos exigimos mucho como hermanos, como hijos, como padres, como colaboradores, como jefes, nos exigimos mucho
porque entendemos que los otros esperan mucho de nosotros. La pregunta que yo dejaría en la mesa es: ¿qué espero de mí mismo? O sea, ¿qué estoy esperando de mí? Y esa debería ser como las bases que sustenten todo lo demás. No qué está esperando el otro. Es válido saber cuál es la expectativa del otro, porque no puedo anular al otro. Tengo que incorporarlo en mi camino. El otro me va a nutrir, me va a acompañar y espera algo de mí a nivel de interrelación. Es válido. Es su expectativa, la conozco, la respeto, pero ¿qué espero de mí? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Y en base a tener eso claro, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Y como cuando vamos a un curso y te preguntan cuáles son las expectativas de este taller y qué es lo que usted espera lograr, las expectativas son individuales, son de cada persona. Entonces, yo también tengo mis propias expectativas individuales como un ser y también puedo validar si yo estoy en disposición de cumplirlas o no y en qué tiempo. Entonces, cuando usted haga esa introspección y ese viaje interno de qué quiere lograr y cuáles son sus expectativas personales, también incorpore la pregunta: ¿estoy en este momento en disposición de cubrir esas expectativas? ¿Tengo las herramientas en este momento para transitar ese camino? Y si la respuesta es sí, bueno, sigamos. Si la respuesta es no, ¿qué debo hacer para incorporar las cosas que necesito para transitar ese camino? Entonces yo creo que este mundo del liderazgo es muy amplio. Hay mucha tela que cortar, tiene muchísimas aristas y aquí estamos obviamente para con estos tips o con esta experiencia que uno pudiera tener, pues ir acompañando a muchas personas en ese proceso de ir encontrando pues a lo mejor las respuestas dentro de sí mismos. Sí, y recordándoles que el talento es tu poder, es un poder único, no se parece al de ningún otro. Esto es algo muy, muy personal y tú eres el que tienes la responsabilidad o te puedes comprometer a activarlo. Entonces, gracias por acompañarnos en este espacio y manténganse atentos con las próximas sorpresas que estaremos comunicando. Gracias a todos.